amigo imaginario? Hola amigos de Más Terror MX, soy Adrián Guerrero y soy de Aguascalientes. Me gustaría compartir esta experiencia que es muy extraña y a mí me tiene muy intrigado y, por qué no decirlo, a veces aterrorizado. Esta historia comienza hace muchos años, cuando era niño. En ese entonces vivíamos con mis abuelos y a base de mucho trabajo y sacrificio, mis padres compraron una casa y en poco tiempo nos mudamos ahí. Estábamos todos muy contentos de tener una casa propia. Estábamos a gusto y felices. Durante los primeros meses viviendo ahí, todo era normal. Estábamos viviendo una vida de ensueño. Pero poco a poco, todo fue cambiando. Empezaron a suceder cosas extrañas en nuestro nuevo hogar. Todo empezó de a poco. Las cosas se caían de su lugar, pero no le prestábamos mucha atención. Pudiera ser que no estaban bien colocadas y por eso se caían. Pero la fenomenología empezó a subir de intensidad. Ya no eran solo las cosas que se caían, también se empezaron a encender los aparatos electrónicos por sí solos. El estéreo, la televisión. De verdad, se encendían solos y eso ya nos empezó a parecer extraño. Las cosas seguían sucediendo, pero después se empezaron a escuchar unas pequeñas voces, como de niño. Yo, como cualquier niño curioso, quería investigar y saber quién hacía esas voces y risas que se escuchaban por toda la casa. Cuando las escuchaba, iba por la casa buscando el origen, hasta que, por fin, un día, no solo escuché esas risas, también vi de quién provenían. Era un niño, como de mi edad. No me dio miedo ni nada, así que me acerqué a él y le pregunté que cómo se llamaba. Él me contestó: soy tú. Era un niño muy simpático y digamos que congeniamos. Nos hicimos amigos y jugábamos todos los días. No parábamos de jugar. Mis padres decían que era un amigo imaginario. Los años iban pasando y el niño crecía al mismo ritmo que yo. Teníamos la misma edad y, para ser sincero, a mí no me parecía nada rara esa situación. Yo lo veía normal, a pesar de que mis padres insistían en que solo era un amigo imaginario. Lo sé, suena increíble esto que cuento, pero para mí era de lo más natural. Solo que, cuando llegué a la edad de 12 años, el niño ya era un adolescente como yo. Pero fue cuando los demás empezaron a notar su presencia. Y eso de notar es un decir, ya que realmente no lo veían como un ser más, sino que, por ejemplo, mi madre me llegó a confundir con él. Recuerdo que cierto día mi mamá me regañó porque no hice unos mandados que, según ella, me había mandado a hacer. Pero yo no estaba en casa y le dije: mamá, no puede ser, yo no he estado aquí, salí a jugar con mis amigos como te había dicho. Ella se enojó aún más y me dijo que no me hiciera el tonto, que estaba en mi cuarto acostado viendo la televisión. Hasta me castigó esa vez. En fin, así pasaron muchas situaciones muy similares que no repito para no ser redundante. Pero llegó el día que mi amigo dejó de ser mi amigo. Él empezó a actuar de formas, digamos, diferentes. Me hablaba de cómo seríamos de grandes, que estaba muy contento de poder crecer, y yo notaba cómo se iba pareciendo cada vez más a mí, cosa que no era así cuando lo conocí. Ya no estaba cómodo con esa situación. Parecía mi sombra y hacía todo lo que yo hacía. Cuando me iba a dormir,
él dormía conmigo. Si salía a algún lugar, él se iba conmigo. Cuando eso pasaba, nadie parecía darse cuenta de que él estaba ahí, a mi lado. Pero lo que más me daba miedo y confusión era que, con el tiempo, de pronto, algunos miembros de mi familia empezaron a confundirme con él. Y lo peor, era como si hablaran conmigo. Me explico. Había veces que me encontraba acostado, a punto de dormir, cuando escuchaba a alguien de mi familia hablando conmigo. Pero, ¿cómo sería eso posible? Si yo me encontraba acostado, casi dormido. Lo que más me incomodaba es que, cuando yo les platicaba eso, nadie me creía. ¿Y cómo lo harían? No los culpo. Si alguno de ustedes me contara eso y yo no hubiera tenido esta experiencia, tampoco se los creería. Un día, mientras almorzábamos, mi hermano pequeño me dijo: «Oye, hermano, ¿cómo le haces para convertirte en dos personas?» «¿A qué te refieres? No te entiendo». Mi hermano nos volteó a ver a todos y me dijo: «Hay veces que entro a tu cuarto y estás acostado, dormido, junto con otra persona que es igualita a ti». Mis papás se quedaron sorprendidos y les dije: «Ya ven, no estoy loco, no es un amigo imaginario, no es cosa de mi mente». Ahí fue cuando empezaron a creerme. Pasó más tiempo y mi amigo ya no era mi amigo. No era yo mismo, pero esa cosa había tomado mi apariencia física, mi forma de ser. Me molestaba en absoluto esa situación. Ya no podía más. Quería que eso parara. Así que tomé la decisión de irme de casa. Regresé a vivir con mis abuelos y dejé de verme a mí, de ver a esa cosa que quería ser yo. Conocí a mi pareja, la cual sabe de esta situación. Ahora ya tengo a mi familia y casi no visito la casa de mis padres porque cada vez que voy está esa cosa que la verdad no sé qué es. Me mira y se ríe, se mofa, se acerca a mí y con su voz burlona me pregunta: «¿Cómo has estado? ¿Cómo está nuestra familia?». No sé por qué pasan este tipo de situaciones y sé que no estoy loco, porque mi hija lo ha llegado a ver en algunas ocasiones. Lo ve y me dice: «Papi, ahí hay un hombre igualito a ti». Solo le digo que es su imaginación, que no hay nadie más ahí y que, por supuesto, no existe nadie igual a mí. La casa, como ya lo habrán intuido, sigue siendo de la familia. Ahí vive un hermano con su familia y es extraño porque de esas pocas veces que voy, mis sobrinos me dicen que es muy padre eso de tener dos tíos. Yo solo me río y les digo que tienen mucha imaginación. La verdad no quiero investigar más. No quiero saber si han hablado con él. No quiero saber qué les ha dicho. Ya no quiero saber más nada de esa cosa. Gracias a Dios, solo lo puedo ver en casa de mis padres. Y solo ahí. En ningún otro lugar. Ya no me sigue y jamás me ha lastimado. Ni a mí ni a nadie de la familia. No ha hecho cosas malas. Hasta el momento. Y espero que siga así. No sé por qué me pasó esto, ni por qué me siguen pasando estas situaciones cuando voy a casa de mis padres. Lo bueno es que ya son menos sus apariciones. El hecho de que las últimas veces que he ido a casa de mis papás lo veo menos, me da un poco de paz y tranquilidad. Pero me pregunto, ¿en qué momento se hará presente? ¿O intentará suplantarme? Antes que nada, quisiera dar las gracias a nuestro amigo Adrián Guerrero por compartirnos su historia y permitirnos narrarla.
Y también quiero preguntarte a ti, que nos estás escuchando, ¿qué crees que sea lo que le pasó a nuestro amigo Adrián? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu errante? ¿Un ser que quiere suplantarlo? ¿Un doppelganger? Queremos saber tus opiniones, así como también queremos saber tus experiencias. Escríbenos a nuestro correo electrónico masterror@masterror.mx tus sugerencias, opiniones y tus historias para ser narradas aquí. Si lo deseas, puedes escribirnos en la caja de comentarios, en nuestro Facebook www.facebook.com/masterrormx. Te invitamos a que nos sigas en Instagram @masterrormx, y que si el video te ha gustado, le des like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Esa es la mejor forma de apoyarnos. Gracias si has llegado hasta aquí. Nos escuchamos en la siguiente, y no lo olvides. No tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.